Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos con muchas bendiciones, deseando que este día sea un día favorable, extraordinario, maravilloso, ya que la misericordia de Dios se extiende cada mañana. Dice las Sagradas Escrituras que sus misericordias se manifiestan cada mañana. Si no existiese la misericordia de nuestro Dios, nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Pero vemos que grande es la misericordia de nuestro Padre que está en los cielos y anhelamos con todo nuestro corazón que día a día, momento a momento, usted pueda palpar, usted pueda ser testigo, usted pueda ser receptor de esa preciosa misericordia. Quiero comentarles que antes de que termine la transmisión, estaremos haciendo una oración a nuestro Padre Dios a favor de vosotros. Vuestras peticiones, necesidades, conflictos, los pondremos en la mano de nuestro Padre Dios y tenemos clara convicción, clara seguridad de que Dios interviene de manera sobrenatural, enviando la pronta ayuda, la pronta respuesta a vuestras vidas. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Tenemos un Padre omnipotente, tenemos un Padre omnipresente y un Padre omnisciente. Todo lo puede, está presente y todo lo sabe. Escudriña lo más profundo de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. Él conoce de qué cosas vosotros tenéis necesidad y tengo clara convicción de que esta mañana nuestro Padre otorga a vuestras vidas un blindaje, una cobertura de luz y toda obra de las tinieblas es erradicada, es cancelada. Usted es hijo e hija de Dios. Agradezco el que usted nos reciba en su casa, en su auto o en su trabajo. Es de gran motivación saber que la palabra de Dios llega a vuestras vidas. Bueno, pues vamos a abrir la Biblia en esta mañana y quiero tomar como base lo que dice el Salmo capítulo 80, versículo 19. Usted se dará cuenta que hemos llamado esta serie de estudios la bondad de Dios, el Gesed, la bondad de nuestro Padre. Tenemos un Padre que nadie puede llegar a Él si no reconocemos, si no nos lo revela nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tampoco la persona puede conocer a Jesucristo si el Padre no te revela quién es Jesucristo. Hay una mutua armonía entre el Padre y el Hijo, y cuando tú agradas al Padre, el Padre te revela al Hijo. Cuando tú agradas al Hijo, honras al Hijo, el Hijo te revela al Padre. Y el Espíritu de Dios en vosotros nos guiará y nos hará saber las cosas, los secretos, las bendiciones que tenemos como herederos de la gracia. Entonces, al estar viendo la bondad de nuestro Padre, Gesed, esa palabra tiene un valor numérico de 72. Acuérdese que el alefato hebreo, cada letra tiene un valor numérico. Pues la palabra Gesed tiene un valor numérico de 72 que representa la bondad de nuestro Padre. Y el rey David, inspirado por el Espíritu de Dios, le fue revelado estas 72 manifestaciones de la bondad de nuestro Padre. Hoy miramos esta bondad reflejada
en 3 letras, que es Mem, Hei, Shin. Mem, Hei, Shin. Y aquí vamos a encontrar una enseñanza, una manifestación de la bondad de nuestro Padre, para que con confianza caminemos en esta tierra, sabiendo que tenemos un Padre en los cielos. El Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estando en esta tierra, vemos cómo se dirige hacia el eterno Dios como Padre. Porque dentro de esa manifestación de Padre hay una armonía entre Padre, Hijo, Hijo, Padre. Usted y yo ahora somos hijos de Dios. Usted y yo no debemos de caminar en esta tierra con una mentalidad de esclavos. El Señor nos ha dado libertad, el Señor nos ha librado de la muerte, el Señor nos ha librado de la maldición y ahora estamos en Cristo. Y por ende, la libertad, la gracia, la bendición, el respaldo divino está en la vida de sus hijos. Cuando tú amas al Señor, y el amor se manifiesta guardando su palabra y obedeciéndola, llevándolo a la práctica. Cuando tú amas al Creador, obedeces sus instrucciones, dice nuestro Señor, el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Si algo tenemos, amado pueblo de Dios, es ese gran regalo de portar en nuestro cuerpo interno, en nuestro ser interno, la presencia divina. Dios con nosotros y Dios en nosotros. Cuando la palabra de Dios abunda dentro de ti, el poder, la gracia, la sabiduría fluyen de manera especial. Por eso, el Evangelio de Jesucristo no es religión. El Evangelio de Jesucristo es vida y vida en abundancia. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces veamos ahora en esta revelación, en esta manifestación de una operación más de nuestro Padre. Salmos capítulo 80, versículo 19, dice: Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Vemos en este salmo, cuando revisamos el contexto, el contenido de lo que manifiesta el mensaje de este nombre, de esta operación de nuestro Dios, vemos en 3 ocasiones, en 3 versículos, la palabra restáuranos, 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 Hashivenu, 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 restáuranos. La oración de un hombre que observó la condición de un pueblo que había venido de más a menos. Mire qué tremendo es esto. Porque nuestro Padre Dios sacó a su pueblo de Egipto y los llevó de ese nivel de, llamémosle así, de dimensión, de opresión, de angustia, Misraín, y los lleva a la tierra prometida. Un ascenso progresivo, y los lleva al territorio que Él les había prometido. Los lleva a esa tierra espaciosa, a esa herencia que Israel tenía la tarea
tenía el trabajo de convertir Canaán en un Israel. Y llegaron allá. Se estableció el templo, el lugar donde se adoraba y se exaltaba al Señor. Vemos la gran gloria que vivió el pueblo de Israel cuando la presencia de Dios se manifestó en ese lugar. Pero ahora vemos a un hombre de Dios implorando, invocando al Eterno Padre para que haya una restauración, porque el pueblo descuidó su conexión con Dios y ese pueblo se vino abajo en el plano espiritual. La decadencia espiritual comenzó a operar. Y esto es algo que llega a suceder al creyente. Dios te rescata y te lleva de gloria en gloria. Por eso la Escritura, el apóstol Pablo nos explica y nos dice, nos da una enseñanza y nos dice, el que esté firme, sea un observador, sea cuidadoso, sea un vigilante de su vida para que no caiga. La oración de este hombre de Dios en 3 ocasiones menciona la palabra restáuranos. Restáuranos, restáuranos, oh Dios de los ejércitos. Cuando usted ve la figura que emplea en este capítulo 80, hay 2 figuras manifestadas aquí. La figura de un rebaño y la figura de la vid. 2 dimensiones, 2 conductas o 2 maneras de proceder. Vemos cómo el Señor nos muestra que Él es el buen pastor. El Señor es mi pastor y nada nos faltará. Nos muestra ese amor de cómo el Padre apacienta a su pueblo. Como rebaño somos guiados, somos apacentados en verdes pastos, Salmo capítulo 23. Y vemos cómo esa manifestación de nuestro Padre, ese cuidado, hace que nosotros estemos con un alma reposada. Pero también en la figura de la vid vemos cómo el Señor habla allá en el capítulo 5 del profeta Isaías. Dice que el Señor plantó esa vid en una fértil colina. Vemos aquí 2 figuras, 2 maneras de conducirse, 2 maneras de proceder. Lamentablemente, el ser humano tiende a descuidar una salvación tan grande. Tiende a descuidar los dones y la gracia que Dios le ha dado. El ser humano muchas veces cae en la trampa de la seducción y escucha más o le cree más al mensaje de la serpiente que a la palabra que Dios ha otorgado a su pueblo. Le cree más a la voz mentirosa, le cree más a la voz amenazante del sistema de este mundo que a la palabra que Dios ha enviado, que es viva y eficaz. Entonces, en este Salmo 80 vemos cómo la oración de este ministro le está pidiendo al Creador, le está pidiendo al Padre, por favor, vuélvenos a conectar, vuélvenos a ascender, vuélvenos a tocar o a estar en esa posición de distinción. Vuelve a respaldar, vuelve a auxiliar a tu pueblo. La luz de tu rostro alumbre. Entonces, vemos estas 2 figuras, rebaño y vid. Cuando revisamos el comportamiento del ser humano, nos damos cuenta que el ser humano es muy dado a descuidarse. Y mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6. Dice, todos nosotros, incluye a todos somos así. Por eso necesitamos la ayuda de nuestro Padre.
Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, sobre nuestro Señor Jesucristo. Mire qué comportamiento hemos tenido como ovejas. Nos descarriamos, divagamos, nos separamos, nos apartamos. Y le preguntas a la persona, ¿cómo te encuentras? Y la persona dice, yo estoy bien así, pero está descarriado. No está dentro del rebaño, está descarriado, está separado, no está dentro de los linderos de los principios divinos. Y entonces vemos cómo esa separación hizo que la persona cayera, se viniese abajo. ¡Ay del solo! Con expresión de dolor. ¡Ay del solo! Entonces nos damos cuenta cómo en este comportamiento oveja el ser humano se ha descarriado de su Creador. Cada persona se ha conducido por diferentes sendas. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, le parecen rectos, pero su final es un camino de muerte. Cuando vemos en la figura de la vid, en Jeremías 2:21 dice, yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. Mire lo que el Señor nos dice. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado, en una vid extraña? Y cuando revisamos Isaías 5:1, vemos todos los cuidados que Dios le ha dado a esa vid. El pueblo de Dios tiene esta gran bendición de ser cuidados por un Padre misericordioso. Tiene esa gran virtud de ser guardados como Padre que nos cuida y nos protege. Mire esta parábola que emplea nuestro Señor enviándola a través del profeta Isaías. Dice, cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. Miren dónde coloca el Señor a su viña. No la coloca ya en cualquier lugar. A su pueblo no lo pone ahí en cualquier espacio, no. Lo coloca en una posición de altura. Usted está en una posición de altura. Espiritualmente hablando, su alma, su espíritu está en una posición, en un nivel de gloria. Y dice, la acabó por todas partes. O sea, hizo una separación entre lo santo y lo profano. Por eso Dios no se complace con las mezclas. Dios no quiere que en nuestra tierra sembremos dos clases de semillas o vistamos con dos tipos de telas. No, Él quiere que, esto es hablando espiritualmente, desde luego, Él quiere que nosotros seamos simiente genuina. Y dice que también plantó vides escogidas, o sea, puso un ADN especial. Coloca en vosotros semillas de bien, semillas de gloria, semillas de sabiduría, semillas de bendición. Qué hermosa es la palabra de Dios, porque viene a sacarnos del pozo de la desesperación. La palabra de Dios nos viene a sacar de la prisión de esas adicciones o de esa melancolía o de esa tristeza o de esa dimensión desierto. La palabra de Dios te alimenta y te fortalece y sales avante. Dice que quitó sus piedras. Y qué tremendo, porque dice que edificó una torre. Y esa torre nos habla de esa observación que Dios tiene acerca de la viña, para tu vida, para tu cuidado. Pero esto que dice al final de este versículo 2 es un poquito triste, porque dice, esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Entonces aquí vemos dos comportamientos, amado pueblo de Dios.
el comportamiento del rebaño y el comportamiento de la vid. Cuando nosotros revisamos el comportamiento de la vid representa la alegría. La vid representa la sabiduría. La vid representa la salud y sanidad. ¿Qué nos está diciendo nuestro Padre Dios? Mientras ustedes estén en los linderos de la conexión con el Padre, la alegría, la sabiduría, inteligencia y conocimiento activarán a tu vida para que vivas sano, para que tu cuerpo, tu alma, tu espíritu estén libres de opresión y entonces tu cuerpo esté sano. Es lo que representa la vid en las Sagradas Escrituras. Y como rebaño debes de tener en cuenta el trabajo de la salvación que hizo nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor que dio su vida por nosotros. Y al resucitar aparece como el gran pastor, porque entonces nos conecta con la Shalom de arriba. El pueblo de Dios tiene una conexión con su Padre. Y prontamente el Señor vendrá y entonces aparecerá el príncipe de los pastores para glorificar, rodear de gloria a su pueblo. Bueno, vamos entonces a entrar a esta explicación que nos muestra en este capítulo 80. Vemos a un pueblo entonces en decadencia, a un pueblo que no cuidó la gloria, a un pueblo que no cuidó las instrucciones, a un pueblo que no fue disciplinado en la práctica de las instrucciones. Pero ahí es donde vemos cómo dice la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis dice, por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Oh, cuando vemos esto, amados amigos y hermanos, debe de traer a nuestro corazón una gran generación de alegría, regocijo, una gran reflexión en nuestra vida y una activación en nuestra conciencia de que tenemos un Padre que es lento para la ira y rico y grande en misericordia. Después de que el hombre ha sido colocado en una posición celeste, en una superposición, esto hay que entenderlo, porque ciertamente nuestros pies están en la tierra, sí, pero todo nuestro ser espiritual, espíritu, alma, están en una posición celeste, están en una posición de reconocimiento y distinción juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, al estar en esa altura, al estar sentados en lugares celestiales, al estar sentado en esa superposición, debemos nosotros de prestar mucha atención a la palabra que Dios envía constantemente a nuestra vida. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, en quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo.
Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso dijo: Padre, donde yo estoy, quiero que también ellos estén conmigo. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran regalo! Pero entonces la oración del ministro en el Salmo 80 habla de una caída, habla de un descenso, habla de un descuido, habla de una separación de esa conexión. Y el profeta Amós, fíjese que el Señor al hablar allá al profeta Amós capítulo 5, 19, menciona de una manera así, usando metáforas, cómo es la caída de una persona después de estar en una posición y se descuida y cae, entra en acción. Aquí lo manifiesta el profeta cómo entra en acción tres bestias, tres tipos de estructuras que acosan, que persiguen, que confrontan, que intimidan, que desgarran y quieren acabar al hombre y a la mujer cuando cae de esa gracia, cuando cae de esa posición. Amado pueblo de Dios, el Señor claramente dijo que velemos y oremos para que no entremos en tentación. El Señor claramente dijo: orad en todo tiempo. El Señor claramente dijo que las palabras deben de tener cabida en nosotros. El Señor claramente dijo que oración y ayuno harán entonces que nuestra vida se mantenga respaldada. Y eso lo hacemos no a manera de manifestar que yo sí ayuno, yo sí oro, no, a manera de cuidado y comprensión de que al tener una comunión, porque la oración es comunión con mi Padre, eso hará entonces que esa relación, esa armonía sea manifestada en un respaldo para nuestro ser. Mire cómo en este texto nos muestra la dimensión de una caída. Dice que es como cuando una persona huye de un león. Imagínese usted este evento, imagínese este escenario. Va corriendo la persona y el león lo va correteando. Ya desde ahí nos damos cuenta que la velocidad de una persona no es la misma de un león. Desde ahí nos damos cuenta que ya el león lleva ventaja. Dice, y se encuentra, o se topa con un oso. Fíjese, va corriendo, el león lo va persiguiendo y de frente viene un oso. Dice, y apoya la mano en la pared, o sea, quiere escalar o quiere brincar. Eso nos habla de un instinto de salvación, de un instinto de no dejarme caer. Pero solo no puede la persona sola salir avante. Entonces, cuando se toma de la pared, dice que en la pared está la víbora, está la serpiente, y lo muerde, dice. Esto lo explica el profeta Amós para que nosotros entendamos cuando se te ha otorgado una gracia gloriosa, un don, un ministerio, un privilegio. Se te ha otorgado dones, se te ha otorgado recursos, se te ha otorgado una familia, se te ha otorgado una congregación, se te ha otorgado oportunidades.
Pero por los descuidos, por la separación, por el descarrío, por no valorar lo que el Señor nos da, la persona entonces, al estar en una superposición de gloria, cae. Todo porque le prestó atención a la astucia de la serpiente. Vemos a un Adán y Eva en un Edén, en una dimensión de abundancia. Le prestaron atención a la voz de la serpiente y se vinieron abajo. Se cayeron. Y ahora el Señor nos explica a nosotros y nos dice, tengan cuidado, si están firmes, sean observadores, presten atención, vigilen. Los 4 puntos cardinales se lo dijeron a Abraham: recorre la tierra, checa, observa, alza tus ojos, mira al norte, al sur, al este y al oeste. Mira los 4 puntos cardinales. Porque de frente puedes estar cuidando, pero las espaldas pueden estar queriendo atacar o queriéndote entrampar, o a los lados. Entonces, vemos cómo nuestro Padre Dios, cuando ve a una persona que está en esta posición, ataque del león, ataque del oso, la mordedura de la serpiente, Él nos dice, yo soy rico en misericordia. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos, porque prácticamente esa dimensión león, oso, serpiente, prácticamente la persona termina sin vida. La persona termina hundida. Y esto es lo que está pasando con muchas personas. Están con la vida biológica fluyendo la sangre, pero espiritualmente están muertos. El alma está en una decadencia, el espíritu no tiene vida. Por eso se necesita al Padre de misericordia, al que es rico en misericordia. Dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Vino la salvación. La extensión de su mano nos sacó. La extensión de su mano, y la mano en la Escritura nos habla de las personas que Dios empleará para llevarte un mensaje o para extenderte esa mano para sacarte de ese bache, de ese fango, de ese pantano, de ese pozo. Dios muestra su amor de una manera tan especial. Dice que envía cuerdas de amor. Y esas cuerdas de amor son personas, son hombres, son mujeres, que Dios enviará para que te digan por dónde tienes tú o cómo vas a salir de ese problema. Esas cuerdas de amor puede ser tu papá, puede ser tu mamá que te dice no hagas esto, mira, vamos a buscar a Dios. Puede ser el ministro, puede ser un maestro, puede ser un vecino, puede ser alguien que te brinde un mensaje de salvación. Y ese mensaje de salvación lo está enviando el Padre, que es rico en misericordia. Por eso dice que habla de muchas formas, en muchas ocasiones. Porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta, éste proceda, éste se vuelva a conectar a la fuente de su poder. Entonces, vemos cómo el Señor nos muestra en el libro del profeta Miqueas, en su capítulo 6, versículo 4, cómo el Señor empleó cuerdas de amor. Esos ministros que ayudaron a Israel a salir de Egipto. Dice, pues yo te hice subir de la tierra de Egipto.
y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Fíjese entonces cómo el Señor nos enseña, cómo el Señor nos muestra en esta enseñanza, cómo esas tres letras, Mem, Shin, Hei, de ahí se forma la palabra Moshe, pero cuando permutamos esas letras, de ahí se forma la palabra Hashem, Hei, Shin, Mem, Hashem. Ambas tienen el valor numérico de 345. Fíjese. Él aquí se presenta y dice, yo te hice subir. Pero esa manifestación de su gran nombre de salvación fue administrado por el hombre que Dios levantó para sacar a Israel de Egipto. Y vemos cómo el apóstol Juan dice que la ley fue otorgada a Moisés y la gracia fue manifiesta por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí en este versículo 4, estoy leyendo Miqueas 6:4, emplea tres nombres. Emplea el nombre de Moisés, el nombre de Aarón y el nombre de Miriam. Tres nombres. Tres ministraciones que te ayudarán a salir de esa posición o de esa dimensión de problema, de aflicción, de angustia, de opresión, de esclavitud. Si tu vida ha caído, si tu vida se ha venido abajo, número uno, hay que reconocer que nuestro Padre es rico en misericordia. Levantar nuestra mirada al Creador y así como lo hizo Asaf, restáurame, Señor. Restáurame, Señor. Restáurame, amado Padre, restáurame. Entonces Dios movilizará sus cuerdas de amor enviando a un Moisés, o sea, a alguien que te lleve la palabra, que te dé el consejo, que apaciente tu vida. Te llevará o te conectará con un ministro que te enseñe la voluntad, lo que a Dios le agrada. Y tú, como una persona obediente, comenzarás a poner por obra el consejo, pero también te conectará con el sacerdocio, porque Aarón lo que representa es el sacerdocio, el servicio al Creador. Dios te llamó, Dios nos ha llamado a todos para que le sirvamos con todo nuestro corazón, pero también le sirvamos con alegría. Es tiempo de que te levantes y comiences a servirle a Dios. No estamos en un tiempo en donde magnifiquemos el error, la caída, el pecado, la culpabilidad, no. Dios envía sus cuerdas de amor para que nuevamente la posición en la que Dios nos ha establecido podamos ir nuevamente de gloria en gloria. Entonces es la instrucción de la palabra la que nos va a ayudar a subir. Y Dios va a usar a un ministro, Dios va a usar a un hombre, a una mujer que te dé el consejo. Pero número 2, Aarón representa el sacerdocio, la disciplina para servirle. A los sacerdotes, usted debe de saber esto, se les ponía una vestimenta especial. Y la vestimenta que se le colocaba al sacerdocio tenía 2 mensajes. Tenían que emitir 2 mensajes en esa vestimenta.
Número 1, para hermosura, y número 2, para gloria. Y en esa vestimenta, cada vez que se conducía el sacerdote del Señor, esa vestimenta emitía un mensaje tanto al pueblo como en la región celeste, haciéndole ver que iba caminando un hombre, iba desarrollando su vida un hombre en la tierra que conectaba cielos, tierra, tierra, cielos, porque eso es lo que desarrolla el hombre en su sacerdocio. La oración que llega a los cielos, la respuesta que viene del cielo a la tierra, la intercesión, el servicio. Pero número 3, Miriam representa la alabanza y la exaltación. Cuando integramos en este caminar la palabra de Dios, el servicio de oración, intercesión y servicio disciplinado al Creador, y junto con ello integramos la alabanza que exalta, que agradece, que honra a nuestro Padre Dios, por su gran misericordia nos permitirá ir viendo cómo vamos de ascenso en ascenso. Hay una palabra que vendría siendo lo contrario a Hashem o a Moshe, con esas 3 letras, y es la palabra Mishagá, y también tiene un valor numérico de 345. Note cómo hay palabras que tienen una equivalencia para lo bueno, pero también hay una palabra o hay palabras que hablan de lo negativo, que hay que prestar atención. En Proverbios 28:10 aparece esta palabra con el mismo valor numérico de 345 y está empleando que hay personas que se presentarán a tu vida para extraviarte. O sea, así como el Señor envía cuerdas de amor para que tú asciendas, el enemigo, Dios lo reprenda, usando esa astucia de la serpiente, te traerá otro mensaje diferente que habló nuestro Señor. Otro mensaje diferente que habla las Escrituras. Lo dice 2 Corintios 11:3. Hablarán o te predicarán de otro Jesús. Influenciará tu vida otro espíritu. Dice, recibirán un espíritu diferente. Estarán siendo manipulados por un evangelio distinto. Fíjese, eso lo dice 2 Corintios 11:3 y 4. Y todo esto es porque la serpiente con su astucia querrá extraviarte. Y eso lo dice Proverbios 28:10. El que extravía a los rectos por el mal camino, en su propia fosa caerá. Entonces, nota cómo el Señor nos muestra en su gran misericordia, en esa riqueza de misericordia, te muestra cómo auxilia a su pueblo para que el pueblo vaya de gloria en gloria. Pero también nos muestra de una manera así de apariencia, y eso lo dice también la Escritura, que Satanás, Dios lo reprenda, tiene tal facultad de convertirse en ángel de luz. Entonces vendrá y comenzará a emitir un mensaje diferente, un espíritu diferente. Hablará, entre comillas, de la palabra de Dios, pero lo que está ejerciendo en sus entrañas esta estructura diabólica es extraviarte. Y te hará, y se presentará y te dirá, no necesitas estar en una congregación. Te dirá, no necesitas estar bajo una cobertura. Te dirá, no necesitas reconocer a un ministro en el plano espiritual.
Vendrá y te dirá, ¿por qué tienes que obedecer a tus padres? ¿Promoverá la rebelión? Vendrá y te dirá, tú puedes solo, no necesitas de nadie. Esa estructura vendrá y promoverá en tu vida para que traiciones al que te ayuda, para que traiciones al maestro que te ha enseñado, a esa persona que ha apoyado tu vida para que tú surjas, termines traicionándolo. Son influencias que vienen a querer hacer que el creyente, que el hombre de Dios se venga abajo. Y por eso vemos una gran cantidad de traiciones, de envidia. Vemos una gran cantidad de personas que abandonan su privilegio, abandonan el ministerio, abandonan a su cónyuge, abandonan a su familia, abandonan a la congregación. Hay una separación terrible y esto es operado por la astucia de la serpiente. Y entra un espíritu diferente y comienza a hacer una total inyección de veneno interno para que la persona se desconecte de su creador. Quiero dejarle un ejemplo de esto que nos muestra la Escritura, y está el relato en el libro de Números, capítulo 14, versículo 40. Ahí hay un relato interesante. Mire, muy de mañana, dice, hay unos hombres que comienzan, entre comillas, a motivar a otros. Y se levantan muy de mañana también, Dice, muy de mañana se levantaron y subieron a la cumbre del monte. Y dijeron, aquí estamos. Fíjese cómo habla. Supuestamente muy motivado, supuestamente con gran emoción, con gran carácter, supuestamente con gran pensamiento de desarrollo y de superación. Fíjese. Y le dice a la gente, al pueblo, subamos al lugar que el Señor ha dicho, subamos, vámonos. Cuando Dios les dijo, no suban, fíjese. Más Moisés, qué importante es en la vida tener a un hombre que nos dé consejos. Por eso los reyes se rodeaban de sabios, ancianos, profetas, sacerdotes. No, un rey no puede sobresalir si no está rodeado de gente sabia. Y hoy vemos a una gran cantidad de ministros que caminan solos y se convierten en llaneros solitarios, teniendo este pensamiento que tuvieron estos. Mire lo que dice. Mas Moisés dijo, ¿por qué entonces quebrantáis el mandamiento del Señor? Esto que ustedes están haciendo no os saldrá bien. Si ya dio Dios una instrucción, no alteres la instrucción. Si Dios dice esto es blanco, porque es un libro sagrado, es un libro inspirado por Dios. No le busquemos colocar tintes a algo que dijo es blanco. Dice, no os saldrá bien esto que ustedes están haciendo. Y el versículo 40 dice, no subáis. O sea, está el ministro en turno, el líder en turno le está diciendo, no vayan a hacer tal actividad. No sea que seáis derribados delante de vuestros enemigos. Y les dice, pues el Señor no está entre vosotros. Esto es muy delicado. Cuando la voz manipuladora viene, cuando la voz traicionera viene, cuando la voz de la serpiente aparece, Dios no está en medio de ese proyecto. Pero ellos, versículo 44, pero ellos se obstinaron en subir. Fíjese. Ellos dijeron, ¿qué caso le haces a Moisés, hombre?
qué le vas a hacer caso? Vamos, dice, subamos a la cumbre del monte. Y aquí viene, fíjese, ya no estaba el Señor entre ellos. Y número 2, ni el arca del pacto. Y número 3, ni Moisés fue con ellos. Y ya usted mirará cómo al caminar ellos sin la presencia, sin el arca del pacto y sin Moisés, dice que entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Aquí nada más es para tocarnos la cabeza. Ay, pero si se les está diciendo que Dios no va, el arca no va, Moisés no va. Pero así es el ser humano. El ser humano quiere tomar decisiones sin consultar el libro sagrado, sin tomar en cuenta la presencia de Dios y sin pedir consejo. Amado pueblo de Dios, Dios es rico en misericordia y por eso nos envía su palabra, para que de una manera prudente nos conduzcamos en esta tierra. Número 1, que su presencia esté con nosotros. Número 2, que el arca, figura de la instrucción, figura de el poder de Dios y el carácter que nos enseña el Señor. Eran 3 elementos que estaban en el arca: las tablas, el maná y la vara de Aarón. La instrucción, el carácter y el poder del Espíritu Santo. Esas virtudes de mi Señor Jesús las necesitamos. Si no, nos vamos a quedar con el puro el pensamiento que yo sí puedo y vamos para arriba, vamos. Pero solos, separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Desconectados de la gloria de Dios, nada se puede hacer. Se requiere nuestra conexión. Por eso Él moviliza sus cuerdas de amor para rescatarte de la dimensión del león, el oso y la serpiente. Y aquí vemos cómo aparecen los amalecitas, los cananeos, y los persiguen. Se vinieron abajo. Hubo muerte, hubo pérdidas, hubo caos. Al no considerar la palabra, al no considerar la presencia, al no considerar al ministro en turno. Entonces, yo termino con esto. En Jeremías 15:19 nos dice el Señor, y esta palabra la envía para vosotros esta mañana. Dijo así el Señor: si tú te arrepientes, si tú vuelves, porque Shuvá es vuelve, conéctate. Si tú buscas, si tú te conectas con el Padre, dice, y yo te restauraré. En mi presencia estarás. Ah, qué precioso es esto. Dice, si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Tú tienes que ser una cuerda de amor para atraer gente y que la conectes con Dios, no que la gente te desconecte de tu Creador. Entonces, cuando el Señor restaura el bienestar de un hombre, de una familia, de un ministerio, lo que el Señor nos muestra de una manera muy especial en el Salmo 144, versículo 1, lo vemos en la declaración que hace el rey David: bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Misericordia mía, fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador, escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Está diciendo, la restauración viene en las manos, en las acciones.
Cuando tú te vuelves al Creador, Él bendice la obra de tus manos, te capacita. Lo que tú desarrollas tiene bendición. Y usted se acordará cómo hubo un rey que se fue tras la idolatría y Dios le envió al profeta. Y en vez de agradecer el mensaje, ese rey extendió la mano y dijo: prendedlo. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Prendedlo. Estoy hablando de Jeroboam. Y cuando él extendió la mano así, prendedlo, no valoró el mensaje, no valoró la presencia, no valoró la misericordia de Dios, sino que actuó con gran tiranía y dijo: prendedlo, hay que matarlo. Que se le seca la mano, se le secó la mano, quedó así extendida la mano. Entonces sí, vemos cómo emplea una palabra de súplica y le dice al hombre de Judá, al hombre de Dios, le dice: te ruego que supliques al Señor tu Dios. Y ya ni siquiera lo consideraba Dios de él, sino que supliques al Señor tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Estoy leyendo primer libro de Reyes 13:6. Y vea cómo el hombre de Dios, dice, el hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó sana como antes. ¿Qué se llama eso? Misericordia. Después de que la mano se ha empleado para hacer acciones de robo, violencia, agresiones, golpes, maltratos, malas cosas, cuando uno le suplica, cuando uno se acerca, cuando uno le pide, entra en acción la misericordia de Dios. Amados hijos de Dios, tenemos a un Padre rico en misericordia. Hoy el Señor te dice: vuélvete. Hoy el Señor te dice: levántate. Hoy el Señor nuestro Padre te dice: yo estoy contigo, te voy a ayudar, te voy a restaurar tu bienestar, te voy a restaurar en ese matrimonio, te voy a restaurar tu economía, te voy a restaurar tus finanzas, te voy a restaurar tu salud, te voy a restaurar el ministerio. Pero vuélvete, aparta lo vil, quita lo vil, aprovecha lo valioso que Dios te ha dado, su misericordia. Y yo le dejo esto en su corazón, a manera de que usted valore la riqueza de la misericordia de Dios. Allá en el Salmo capítulo 136, usted verá ahí 26 veces, y el 26 está conectado con el nombre de nuestro Dios, Yud Hei Vav Hei. Tiene un valor numérico de 26, y ahí tú te darás cuenta. En el Salmo 136 tiene 26 versículos, y en cada versículo dice esta declaración: porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. 26 veces. Me gustaría que le dieras lectura en tu casa, porque esas ministraciones de su misericordia siguen presentes en este tiempo. Ese Padre rico en misericordia se hace presente, se manifiesta, auxiliando, apoyando, levantando, restaurando, proveyendo, sustentando a la vida de sus hijos. Valora la misericordia de Dios. Ámalo, búscalo, platica con el Padre, pídele la ayuda al Padre. ¿Qué es aquello que te está acosando? ¿Qué es aquello que te está preocupando? ¿Qué es aquello que te está generando turbulencia en tu mente? ¿Qué es aquello que está queriendo que tú te desconectes de tu Creador? Él es rico en misericordia. Él en esta mañana ha enviado esta palabra para que tú valores a ese gran Padre que está con los brazos extendidos para abrazarte, besarte y llenarte de bendiciones. Oramos. Padre del cielo,
Esta mañana te agradecemos porque nos has dado, Señor, tu palabra y nos muestras la riqueza que tenemos, el respaldo que tenemos como hijos, la gloria que has puesto en nuestras vidas como tus hijos. Padre bueno, yo te pido por la vida de tu pueblo, los matrimonios, los jóvenes, los varones, las mujeres, los niños, que esa vid y que ese rebaño, ese cuidado y esa gloria que has puesto en cada uno de ellos, no se pierda la alegría, ni se pierda, mi Dios, la conexión contigo. Libra a tu pueblo de caídas, libra a tu pueblo de trampas, libra a tu pueblo, Señor, de cosas mundanas. En este tiempo sean ellos coronados de favores. Y así como tu siervo empleaba esa palabra y decía: bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Que de igual manera los trabajos, las acciones, el servicio, las tareas que desarrollan tus hijos, tanto en el plano laboral como en el plano espiritual, sean respaldados de una manera sobrenatural. Presentamos también, Señor, cada una de estas peticiones, necesidades que tus hijos tienen en su salud, en sus proyectos, en las ventas, en los negocios, en su relación matrimonial, familiar. Por favor, Padre, seas tú iluminando, así como decía tu siervo, que la luz de tu rostro resplandezca en cada hogar, porque de esa manera las tinieblas se vienen abajo. Resplandece de una manera sobrenatural en sus casas, en sus actividades. Líbrales de asaltos, líbrales, Señor, de peligros, líbrales, mi Dios, de accidentes. Y Padre, guarda a tu pueblo de virus, bacterias, contagios, que el blindaje de tu luz, esa cobertura de luz, los proteja desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Y Señor, si alguno de tus hijos requiere una transmutación de órganos, por favor, Padre, extiende tu mano y obra el milagro de la transmutación. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo, declaramos vida y vida en abundancia. Declaramos salud, sanidad y nuevas fuerzas. Declaramos que cielos se abren y las puertas de oportunidades se hacen presentes para la vida de tus hijos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Ahí donde usted se encuentra, dígale a nuestro Padre: gracias, Padre. Gracias por la respuesta. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, me despido deseando que tengas un día extraordinario y que la mano poderosa de nuestro Dios siempre esté presente para abrazarte, consolarte y respaldarte. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.